¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Un video distinto desde el taller, ordenando un poco el banco. Dado que, bueno, hoy tendría que haber ido a hacer las rejillas de ventilación de la instalación de gas que estamos llevando adelante, ustedes y yo, viendo el paso a paso. Pero bueno, tuve que hacer otras cuestiones, al muchacho le convenía que hoy no vaya, así que en la mañana estuve haciendo tareas de electricidad, no se permitía filmar, cuestiones de seguridad, zona de Parque Leloir, para los que conocen, es una zona media exclusiva, qué sé yo, no pude hacer contenido, pero después les cuento más o menos de qué se trató. Y cuando llegué al taller me doy cuenta, dado que entregué dos motores que estaba restaurando, eh, bueno, no pude mostrarlos porque son para otro taller y ese otro taller genera contenido. Bueno, son historias largas, no largas, pero bueno, genera contenido. El dueño quizás me sigue a mí, quizás no. Y bueno, ver que confía en unas personas y la mano de obra es de otro, no está bueno. Por eso, de este lado está la privacidad ante determinadas circunstancias. Por ejemplo, la restauración de la moto Puma me hubiese encantado mostrarla toda, dado que tengo una deuda pendiente. Ya tengo la Honda 750, tengo el Daytona, la moto Puma me encantaría tenerla. Lo mismo que está pendiente lo de los ciclomotores. Si bien ya despunté un poquito el vicio con los ciclomotores, con el tema de mi sobrinito, que se armó dos, pero bueno, nada, quiero armar el motorcito Minarelli, que yo tanto aprecio y tengo tantos recuerdos y verdaderamente admiro esa tecnología. Pero bueno, a todo eso habría que sumarle la moto Puma, que de serie 2 para mí no podría faltar en el libro de mi historia. Pero bueno, nada, ¿qué va a ser? Como les estaba diciendo, llegué, encontré el banco inundado de herramientas, la verdad que en la vorágine de hacer no me di cuenta. Y bueno, empecé a limpiar llaves, algunas no hay que limpiarlas, algunas hay que simplemente pasarle un trapito. Así que voy a sectorizar llaves, destornilladores, después colgaré en el tablero, si lo amerita, la pondré en las cajas que corresponde. Pero bueno, nada, todo tranquilo por suerte. Juego de llave de dos bocas, Nafor. Vamos a ver un poquito más acá si se ve. Y bueno, llegué y me encontré con el banco inundado en herramientas, con ganas de volver a recuperar este lugar, dado que estaba allá en el banquito, acá, ahí atrás, en el banquito. Y bueno, nada, ¿no? Lo lindo es mantener los lugares. Se fueron esos dos motores y de paso de hacer un poco de orden, ver qué herramientas hay y reordenarlas donde corresponde, ¿no? Porque si no, esto termina siendo un despelote. Bueno, vamos a ir sectorizando acá llaves, acá destornilladores, martillito, destornilladorcito Inco, del elenco del taller sería ese. Vamos a limpiar las llaves. Yo esto lo tendría que hacer parado, pero si lo hago parado no se me ve la cabeza. Y bueno, no está bueno. Está bueno hablarles mirando a la cámara. Hoy un par de sujetos habrán estado tranquilos, pero ya no va a faltar la oportunidad de atenderlos como correspondan, ¿no?
estoy esperando que Pantriste reaccione. Sé que en algún momento va a tener su punto de quiebre. Le voy a tocar alguna fibra. Se va a sentir zarpado. Y va a reaccionar. Pues esperemos que reaccione como hombrecito, ¿no? No como una nena, una quinceañera. Pero bueno, nada. Como para pincelar un poco. Este videíto, esta charlita improvisada. La verdad que no tenía pensado filmarlo. Pero digo, bueno, ya que está por ahí los muchachos ven alguna llave que no vieron. Y nada, no lo hago solo como loco malo, como digo siempre. Es lindo. Es como que uno se siente en compañía. Saludo a los amigos de siempre. 09 Michael, Juanpi, bueno, Facundo Faraone, Adriano, Ubaldo, el querido Gregorio Casa, los amigos Diego, los amigos Nico, los amigos Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Lima, muchos amigos que uno verdaderamente va ganando un aprecio, una confianza. Muchos amigos que compran herramientas por los dichos y por lo que uno muestra en el canal. Entonces está bueno que no se sientan defraudados. A ver si veo alguna bateíta que se haga solidaria como para... Pero la idea es sectorizar las herramientas, al menos en esta primer etapa del orden, y después las voy a poner donde corresponda. Vamos a poner acá destornilladores. Es increíble la cantidad de herramientas que a veces uno utiliza, algunas veces de más, algunas veces se van juntando unidades de las charlitas, los trabajos, por ahí los cambios de elenco. Y llega un día que hay que darle un poquito de orden porque si no después, cuando entré, miré el banco y vi que ni yo me entendía, y miren que yo me entiendo, acá adentro, la verdad que cuando estoy haciendo una charlita, miro y parece armado, casi con precisión puedo ver dónde están determinadas cosas, como no sé, un ejemplo, una bujía, y parece armado, pero no, es que acá adentro está toda mi energía, o sea, no, una pinza de fuerza, un poquito más chica de la clásica, 7 pulgadas esta es la de 10. Destornilladores Blackjack. A mí me han salido buenos. La verdad, en el motor que uno de los motores que estuve armando, que viene todo con destornillador plano, con tornillos, cabeza para destornillador plano. La verdad que, bueno, fiel a su época. La verdad que se han comportado muy bien, en la medida exacta. Y al tener un buen mango, poder imprimir un buen grip, como dicen los que saben, nada, pese a ser económicos o por ahí no estar orientados a un segmento profesional, ha aflojado tornillos, cabeza cónica que se suelen clavar, y bueno, cuando se clavan, ustedes saben cómo es esto. Hay que pegarle con un puntito, después cambiarlo,
andar a los martillazos a mí no me gustan, en los motores. Bueno, pero vamos a poner este alicate, que es del elenco del taller. Estos dos alicates los tengo desde la década del 90. No me acuerdo si hice alguna charlita o debe haber quedado pensando en alguna charlita. Tendría que ubicarlos en algún lugar donde cuando los busque los encuentre. Listo, ahí los vamos a poner. Destornillador McCarthy. Llave para caños Sano Gas de nueva generación. Lancecita total. Esta va al elenco de las cajas. Tenazas. Tenaza de 2 puntos. Esta es una Gerardi. Esta es una de 2 puntos pero de 10 pulgadas Metz. Y esta es una tenaza clásica, genérica. De las que yo a veces comento que tengo en la caja de electricidad para cortar cables gruesos para que no sufran los alicates. Llave Robust. Llave Bullet. Tramontina Pro de 9 milímetros. Raselli 8.9. Llavecitas T. Después voy a hacer un lugar en el muro y vamos a poner las llavecitas T ahí. Tengo llaves T grandes también, 20 milímetros. Alicate Bremen House. Me paré porque bueno, es más cómodo. Bueno, esto sería una retro herramienta. Pero retro herramienta de mi historia. No sé si seguirá cortando. Sí, corta. No es el corte prolijo. Pero, qué sé yo, corta. Estas están rejubiladas, recontrajubiladas. Incluso de alta palanca el alicatito. Son herramientas de mi adolescencia que en alguna charlita debo haber sacado de la caja y bueno, lo tengo que volver a poner, pero vieron, si no ordeno. Destornilladores McCarthy de los que compré en esa oportunidad en Coto. Pinza de punta curva. Tijera de cortar chapa, esas van colgadas acá abajo. Tenazas, en el rincón de las tenazas. Este alicate creo que lo mostré en alguna oportunidad. Venía con unos mangos espectaculares que armé una pinza con esos dos mangos. Los saqué, incluso me costó sacarlos, pero salieron perfectos. No corta. O sea, carece de filo. Yo si quiero lo puedo partir haciéndole fuerza. No corta. Voy a ver si con esto me hago alguna herramienta, alguna pinza para Seger. Por eso no lo quiero romper apretando. Porque no tiene filo, carece de filo. Lo vamos a tirar ahí. En el cajón de los proyectos. La llavecita Baco de 10. Infaltable esa. La llavecita
bolsita T larga de 11, la de 10, destornillador Phillips. Este destornillador genérico, como se lo imaginan, de supermercado, va muy bien. De hecho, tengo fotos y las he subido en alguna oportunidad. Después de haber apretado 156 tornillos T2 en un entretecho de galpón de 4 metros, quisieron tirar un entretecho a 2 metros 20, machimbre de 1 pulgada, todo atornillado. Y bueno, me di a la tarea de probar distintos destornilladores, algunos de esa época, algunos genéricos. Mejor oportunidad que esa no iba a tener, dado la cantidad. Y la verdad, arrojaron un resultado bárbaro. Está bien, no son calidades constantes. Uno no es que va, compra otro juego y tiene la misma expectativa de vida. Por ahí sí, por ahí no. Pero bueno, nada, eso es las herramientas genéricas que yo tanto digo. Este es un canal. Hay herramientas chetas. Yo comenté varias veces que tengo un cliente, Juan Carlos Salomón, visitador médico él, si me está viendo no me va a dejar mentir. Hace viajes permanentemente, bueno, no sé si permanentemente, pero cada 6 meses. A veces en el año se va 3 veces. Estados Unidos, México. Me trae herramientas. Yo tengo herramientas de manguito celeste. Tengo herramientas chetas. Pero no son la esencia del canal. Algún día las voy a mostrar para que no digan, no, vos porque sos un vendehumo, ¿viste? No tenés esas herramientas. Entonces vos decís que las herramientas tienen que ser comunes, herramienta para los muchachos que recién comienzan, ¿viste? Y vos sos un vendehumo. Tengo algunas. No tengo la cantidad que tiene Larry. La verdad que no. Larry tiene fortuna en herramientas, que está bien, eso yo no lo veo mal. No lo estoy diciendo mal. Te puedo decir un montón de cosas mal, pero no justamente esas. Son de él, las compró, las adquirió, incluso él me contó él, compraba por eBay, no sé, todo un sistema. Pero yo tengo tres o cuatro, y tengo algunas francesas, Yankee, algunos tubo proto, dos Stilson Rigid. Tendría que ver alguna cosa más que me fue trayendo, pero créanme que yo las pago, la herramienta la pago. Y cuando me dice, bueno, tanto, digo, la puta madre. Entonces, en un momento como, cuando empezaron a nacer mis hijos, bueno, no me traigas porque como que uno no está para esos trotes, a veces. Ahora, bueno, por ahí, si trajese algo, chau, tan grande. Pero ante los pañales, la Nutrilón, los que son padres saben. Los padres, si bien renegamos y por ahí dejamos algún proyecto de lado o posponemos alguna cuestión, es por los chicos. Yo, cuando nació mi hija Luciana, tenía 3 coupé Torino. Una, me faltaban pavadas para terminarla de restaurar, estilo Facebook. O sea, no 6 puntos, no 7 puntos, ni 10 puntos. Estaba a 9 puntos la coupé. La vendí. Porque a la vez tenía que hacer la casita a la nena. Bueno, comprar la cuna, cochecito. A la vez estaba construyendo mi casa, atrás de la casa donde me crié. Tenía el proyecto de construir atrás, mudarme atrás,
restaurar adelante, volver adelante y alquilar atrás. Bueno, la llegada de mi hija modificó un poco esos planes. La coupé que estaba restaurando, que debe haber algunas fotos en esos videos que yo subo sin audio. Tengo que aprender a ponerle audio. Están las coupés. Yo llegué a tener 15 en su debido momento. En ese momento particular tenía 3. Tenía la 76 que estaba restaurando, que me faltaba nada para que quede, que me di el gusto de sacar a la nena de la clínica con la coupé Torino. Después tenía una 71, una TS, que esa la tuve que vender, y había comprado otra para sacarle algunas cosas, pero la idea era dejarla andando también, y la logré dejar andando también, pero la vendí para mero poseedor. Así que bueno, el nacimiento de mi hija, esto viene a colación de que a veces uno rescinde de comprar algunas cosas. Tenaza Stanley, que está conmigo hace un montón de años. Las tenazas, hay un par que son de la época que yo cuento que tenía a Eduardo. Después Eduardo, un personaje del canal. Y una cuadrillita de chicos que manejaba él, traía él, se encargaba él. Venían de la zona de Marcos Paz, no sé. La cosa es que el tipo acá, todos los días, 7 menos 5, estaba en la puerta del taller. Los cargaba, íbamos a laburar. A veces pasaba, cuando había que ir a algún country, que los pibes que traía quedaban afuera por antecedentes penales, pasaba a veces. Pero bueno, se solucionaba porque como ellos quedaban afuera, había otros afuera esperando para conseguir alguna changa. O había que salir a buscar ahí en la zona de Pilar. Pero hay un montón de historias. Y yo, obviamente, si bien no hacía construcción, hacía todas las instalaciones, y los días que no tenía que hacer instalaciones, más allá de llevarlos, me gustaba controlar. Porque Eduardo cazaba una liebre al vuelo, cazaba una liebre al trote. El tipo era bravo, no sé si sé qué será de su vida en estos momentos. Tipo noble, pero bueno, la vocación hacia el ladrón. ¿Vieron? Yo no estoy diciendo que él sea un ladrón, pero ¿vieron cómo es esto? Que un día falta un material, que otro día falta X cosa. Después un día les voy a contar una anécdota con una caja de tubos que me dejó un suegro mío a modo de devolución. Nada, parecía que esa caja me hablaba. La tendría que haber abierto. Después uno de los pibitos esos que traía no los trajo más. Dejó de venir. Él se encargaba de lidiar con esos temas. Yo lo llevaba, conseguí el laburo. Pico del Oro, 12 pulgadas, con el sistema de traba de escalera. En alguna posición creo que no zafa. Hace un montón de años que está conmigo, pero bueno, tiene esa contra que les cuento, que en mis manos, no porque sea He-Man, es un sistema que no va. Lo dice gente experimentada, en prueba y toma de contacto de herramientas. Palabra más que autorizada, que se afloja la tuerquita, que tiene que venir remachado. Mírenlo las explicaciones que da, porque después dicen que uno es como él. Y yo también escucho, a mí me gusta escuchar. Acá apareció la otra punta tester. Estoy siendo irónico, No quiero que después me digan: Tano, ¿qué pasó ahora? Ahora que hablas bien de Larry. No hablo ni bien ni mal. Estoy siendo irónico. Y estoy diciendo verdades, ¿o no? No es lo que él dice, que se afloja la tuerquita, que las que dan resultados son... bueno, él lo dice bien en inglés, pronuncia bien en inglés, tiene la gorrita. Pero yo tengo de esas, como les estaba contando. Lo lindo de acomodar el taller y hablar es que uno
no tiene un tema definido, entonces como que le da para adelante. Creo que, a ver qué hora es, porque se me va a pasar el tiempo. Buah, ya moví la cámara, no de cualquiera. Pero bueno, nada, le vamos a dar hasta que se corte y bueno, después seguiremos en una segunda parte ordenando el taller con Siciliano. Limas, el amigo Ubaldo, no sé si habrá notado que ya pasé como 4 o 5 limas de distintas generaciones y distintas calidades, redondas, triangulares, planas, bastardas, media caña, de distintos granos, de distintos dientes, porque bueno, el trabajo de ajustador, en las limas van limas cola de ratón para limar lo que es cilindro de 2 tiempos, bueno, llavecita Allen que tengo desde que yo me acuerdo la tengo. La compré a un loco que solía andar con una camioneta vendiendo herramientas. Estoy hablando de la década del 90. Y abría las puertas y tenía todo forrado en herramientas el tipo. Y yo me quería comprar todo. Pero bueno, nada. Decía, bueno, no había tantas variaciones económicas. Entonces, y no estoy hablando de política, acá de política no se habla, pero no había variaciones económicas. Entonces el tipo venía a la semana y por ahí hacía 2, 3 pagos. Yo tenía siempre esa costumbre de que primero te pago, cuando termino de pagártelo me lo das. Bueno, con este muchacho no se podía implementar ese sistema. Me la dejaba y pasaba a cobrar. No se podía implementar ese sistema pues no quería. Pero yo no las usaba hasta que no las terminaba de pagar. Si alguna oportunidad no tenía la plata, toma, te la devuelvo, perdí. Y bueno, compré, era un blister así de grande, de llaves Allen. De un lado todas en milímetros, del otro todas en pulgadas. La verdad que todavía las tengo, ya no tengo el blister, pero andan dando vuelta por el taller. Y cuando trabajo con llaves, tengo Bremen, Top Tool, Ruhlmann, Robust. Cuando me sorprendo trabajando con llaves Allen, estoy trabajando con ese juego que pasaron años. No se te cae todo. Tanito, destornillador. Bueno, el elenco de martillos que después van a ir al lugar que corresponden los martillos. Manguito deslizante. ¿Qué? Descontrol de herramienta. Destornillador flexible. Este es de la marca Robust. Es lindo para llegar con la punta cuadrada de 1/4. Bueno, si le ponen el adaptador, obviamente se puede usar la punta. Que no soy muy amante. Ay, dando vueltas acá había justo había dando vueltas un jueguito de punta. No soy muy amante de las puntas, pero bueno, zafan, qué sé yo. Hay que ayornarse también un poco a lo nuevo, ¿no? Bueno, llaves Allen, llaves Torx de seguridad. Destornillador de pH largo para poner a punto lo que es platino. Bueno, hay un montón de esos acá pero con en su época, poner a punto platinos, ese tipo de cosas. Los puntini, como nos gusta decir a los italianos, los puntini. Pinza Seger, que esta capaz que no la vieron nunca. Se cambian las puntas, bueno, y se puede dar vuelta y se puede usar para Seger interior, Seger exterior. El amigo Miguel seguramente la ubica, porque es un estudioso, ¿eh? Yo no sé cómo ese muchacho no se dedica a destronar a Pantristo. Con los conocimientos que tenés, Miguel, lo que sabés, lo que investigás, la precisión con la que expresás conceptos técnicos, yo creo que no, ya lo hubieses destruido.
Yo porque bueno, soy así, esto es un taller, no hay edición, no hay corte, no es que salgo y entro de vuelta. Ay, sí, porque la batería de la plataforma no me entró, bueno, eso no lo ven, bla 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 bla. O pongo blanco y negro cuando es una. O edito ahí, me equivoqué. En vez de decir 3 partes de arena, dije 3 partes de cemento. Esto es así, es más coloquial. Pero un tipo que se lo propone, a ese Gil lo baja. O sea, lo baja en el sentido de que no lo mira más nadie. Ya de por sí está en decadencia. Yo no soy de los números, créanme. Pero me di a la tarea de mirar cuando sube un video la cantidad de suscriptores que tiene y las visualizaciones que tienen los videos. O sea que está perdiendo. Si sale alguno prolijo, con ganas y con conocimientos, porque son todos videos armados los que él sube, lo hace pelota, lo hace pelota. Yo estaba viendo una vez un muchacho boliviano constructor, Construcciones Montaño Zárate, creo que sí. Montaño Zárate. Bueno, no sé. Poca dialéctica, no se sabía expresar muy bien, pero lo que sabe de construcción ese muchacho tendría que tener esa cantidad de suscriptores, porque describe cómo es la construcción de verdad y prolijo. Tipo que te revoca, te hace una zapata y te la hace en pirámide y te la revoca. Y vos decís, nah, es increíble. Después nos quejamos porque falta trabajo. Bueno, la vaco más antigua que van a ver es esta. Made in Sweden, como es Sweden. De 1 pulgada 1.16, 1 pulgada 1/4. La abuela de las UDC. UDC. Esa me entra en, además de ser una reliquia, me entra en determinados lugares. Espátula, que no puede faltar. Con esa despegué toda la junta del motor, juntas viejas. Pareció el juego de llaves Allen en pulgadas que habitualmente uso en la caja de gas. Tiene las medidas necesarias y es en pulgadas, como todo lo que se trabaja en gas, de la marca El Abuelo. Medio bruto, pero bueno, se usa. Martillito McCarthy, que nunca le tuve mucho cariño, pero no es de esos que vienen con el manguito hueco y demás, banca la toma, Está lindo para golpe.